Bienvenidos a una nueva charla sobre Judas. A todos los que están siguiendo la transmisión, pues les informo que esta hora, en estos minutos, vamos a hablar sobre el versículo 4. Principalmente vamos a tener unos minutos para hablar de la razón para que Judas cambie de tema. Y luego, ¿quiénes son los infiltrados? Y la pregunta, ¿ya estaban destinados? Yo espero no detenerme mucho en ese asunto, de si ya estaban destinados o no, porque es un tema teológico y algunos de mis amigos saben de que yo no soy eh, muy teólogo. Pero vamos a tratar de entrar al texto, lo que el texto nos ofrece para la charla. Ustedes pueden hacer comentarios en la transmisión en vivo. Pueden hacer comentarios, pueden hacer preguntas y luego lo charlamos. Gracias por la puntualidad y aquí el esfuerzo de Luis Jovel desde Australia, que para él ya es sábado y está me imagino, de descanso y puede ver en vivo. Y a Ricardo Ángeles, que ve desde El Salvador, a Juan Soto, que ve desde Tacna, Perú. Supongo que algunos más se van a sumar y luego les haré también el presente el saludo. Versículo 4. Bueno, vamos a leer la traducción que ha dominado las iglesias evangélicas de habla hispana. Me refiero a la Reina Valera 60, no como la traducción, la sacrosanta y la única exclusiva, sino como una traducción más. Entonces, leo. Dice el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, antes de proseguir, primero debo hacer un ajuste textual a la Reina Valera 60. Siempre digo, la Reina Valera 60 no tiene errores de traducción. La Reina Valera es fiel a su texto base, y su texto base es lo que se conoce como Textus Receptus o el texto bizantino. Los textos griegos, manuscritos griegos que Erasmo de Rotterdam y luego otros tras él tuvieron acceso. En esos textos dice, en la última frase, el versículo 4, dice, niegan a Dios, el único soberano y Señor nuestro. En el versículo, la Reina Valera 60 tiene dos veces la palabra Dios. La primera en la gracia de nuestro Dios y la segunda niegan a Dios. Bueno, en los manuscritos más antiguos, los manuscritos griegos más antiguos, no figura la segunda aparición de la palabra Dios, no figura, no está. Entonces, las ediciones críticas del griego del Nuevo Testamento, entre ellos el texto de Nestlé Aland, el texto de la Sociedad de Literatura Bíblica, el texto griego de Tyndale House, no tienen la palabra en griego Dios, Theos, en la última frase. Por tanto, solamente sería como aparece en las otras traducciones, y niegan a Jesucristo, nuestro soberano y Señor. Ya. Es muy probable entonces que lo que Judas escribió en la última parte del versículo 4 sea, y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo.
no la palabra Dios, pero eso no significa que Jesús no sea Dios. Voy a explicar luego el por qué creo eso. En el propio versículo 4. Muy bien, habiendo hecho esa aclaración, voy a leer en dos traducciones más. Por supuesto, tenemos muchas traducciones a disposición en español para comparar. Hay muchas buenas traducciones dinámicas y casi literales, y hay otras no tan recomendables. Y de plano, para todo aquel que me escucha, si tiene en su Eastword, por ejemplo, el programa bíblico Eastword, la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, pues obvio, ¿no? No se puede tener como Biblia de referencia la traducción de los testigos de Jehová. Asimismo, ninguna traducción judía mesiánica habló, por ejemplo, del Código Real, la Biblia Nazarena y otras traducciones judío-mesiánicas que yo no recomiendo porque no es fiel al texto griego del Nuevo Testamento. Pero hay otras buenísimas traducciones. No tenemos el tiempo aquí para leer y comparar todas las traducciones. Solamente voy a remitirme de vez en cuando a unas, pero ahora voy a leer, en este momento voy a leer dos traducciones. Y por favor, atentos. Primero voy a leer la traducción de la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén es una versión católica hecha por los padres dominicos de Jerusalén. Y quiero que presten mucha atención a lo que voy a leer. Dice, porque se han introducido solapadamente algunos que hace tiempo la Escritura señaló para esta sentencia. Son impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y vean al único dueño y Señor nuestro, Jesucristo. Eso es lo que dice la traducción Biblia de Jerusalén del año 2001. Ahora voy a leer la Net Bible, por supuesto, traducido ya al español. La Net Bible, que es hecho por evangélicos, profesores de seminarios evangélicos de los Estados Unidos, dice, porque ciertamente algunos hombres han entrado secretamente entre vosotros, hombres que hace mucho tiempo fueron marcados para la condenación que voy a describir. Hombres impíos que han convertido la gracia de nuestro Dios en una licencia para el mal y que niegan a nuestro único dueño y Señor, Jesucristo. Respondiendo la pregunta. La razón para cambiar de tema. Judas, según recordamos en el versículo 23, tenía un propósito. El propósito era que debería escribir sobre común salvación. Él quería escribir a los demás, quería escribir a la iglesia, sobre la común salvación. Pero se vio obligado a cambiar de tema y ahora su tema es exhortar para que la iglesia, según mi punto de vista, mi traducción, para que la iglesia contienda eficazmente para el beneficio de la fe, esa fe que fue dada de hace mucho tiempo a los santos. Ok, eso es el nuevo propósito. Pero ¿por qué cambió de tema? Y el versículo 4 nos dice, porque hombres impíos han entrado encubiertamente. Infiltrados, personas que se hacen pasar por cristianos y no lo son, ellos han entrado a la congregación. Y no solamente son miembros de las congregaciones, sino que al parecer son líderes maestros. Son falsos maestros. Entonces, la llegada de esos falsos maestros
ha hecho que Judas cambiara de tema porque esos falsos maestros, esos infiltrados, están predicando un mensaje diferente y están viviendo un cristianismo diferente. ¿Ok? ¿Quiénes son los infiltrados? Judas nos menciona muchas características acerca de ellos. Voy a resumir diciendo, es muy probable que sean gentiles. Gentiles que viven en el área de la Galilea romana, que han entendido mal a Pablo, que han entendido mal la gracia que predicó el apóstol Pablo. Entonces, entendiendo mal la gracia, comienzan ellos a tomar esa doctrina como el pretexto para pecar, para hacerlo mal. Pero estos falsos maestros se dice que tienen varias características. Desde el versículo 4 hasta el versículo 19 se menciona una serie de características. Una lista larga de características de estos falsos maestros, de estos infiltrados. El versículo 4 los introduce. El versículo 4 introduce mencionando tres cosas. Primero, impíos. Son impíos, o sea, no temen a Dios. No viven como a Dios le agrada. No tienen una conexión con Dios. Son impíos. Segundo, según el propio texto, cualquier versión que usted use, dice, toman la gracia de Dios como pretexto para pecar. Toman la gracia de Dios como pretexto para pecar. Convierten la gracia de Dios en libertinaje. Esa es su segunda característica. Su tercera característica principal es que niegan a Jesucristo. Niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Cuando se usa la frase, niegan a Jesucristo, nuestro único y soberano Señor, aquí se debe entender que no están negando que Jesucristo sea un maestro. Están negando que Jesucristo sea soberano y Señor. Dos palabras muy poderosas. Bueno, hay que definir, pues, la palabra soberano y la palabra Señor. La primera viene del griego despotes. Y despotes significa señor, maestro, propietario. La segunda palabra es kurios. Kurios significa propietario, señor. Sí, propietario, señor. Está usando dos palabras sinónimas muy poderosas que juntos hacen que Cristo es Dios. Niegan que Jesucristo sea soberano y Señor. Niegan que Jesucristo es Dios. Rechazan esa doctrina. Y versículos posteriores van a Judas a sustentar que Jesucristo realmente es Dios, es soberano. Pero estos infiltrados rechazan a Cristo. Bueno, voy a hacer una aplicación en estos momentos. Se dice que Judas es un texto muy actual. Muy actual. Se dice que Judas nos habla de la apostasía de los últimos tiempos. Y a decir verdad, desde la época de los apóstoles se vive en los últimos tiempos. Si miramos las características que nos menciona el versículo 4, los analizamos bien, hoy en día hay infiltrados en las iglesias, en los seminarios, en todas las esferas de la iglesia, con personas, varones y mujeres, que son impíos, no le temen a Dios, que toman la gracia de Dios como pretexto para pecar, para hacer lo malo, y niegan que Cristo sea Dios. Y no estoy hablando solamente de los testigos de Jehová o de los mormones, sino de personas que dicen, el Jesús histórico versus el Cristo de la fe.
o personas que están hablando que Jesús fue un profeta solamente y que luego su deidad fue una construcción histórica posapostólica, o el concilio de Nicea, etc. Estoy hablando de gente en las iglesias y en las instituciones teológicas que están hablando de un Jesús que no fue y es Dios. También estoy hablando de teólogos en las iglesias, pastores en las iglesias, que toman a Jesús al mismo nivel soteriológico que Buda, que Hare Krishna y otros. Lo estoy inventando. Algunos de ustedes conocen gente así en las redes sociales, entre sus amigos teólogos. Y dicen ser cristianos. Entonces, tenemos infiltrados dentro de la iglesia que Judas ya había dicho en su tiempo que hay y habrá. Bueno, versículos posteriores va a las más características y conforme vayamos analizando o comentando, diremos, hey, está hablando de los pastores de nuestro tiempo o de los líderes religiosos de nuestro tiempo. Tal cual. Pero comentaremos al llegar a esos versículos. Entonces, tenemos tres características de los infiltrados, de los falsos maestros, de personas que han entendido mal la gracia de Dios y por tanto han entendido mal la Biblia, leen mal la Biblia. Ya el apóstol Pedro, en segunda de Pedro, que presumiblemente usó a Judas, dice que algunos inductos tropiezan al entender mal a Pablo. Cuando ahí usa que también tuercen las otras escrituras. No solamente tuercen las escrituras de Pablo, sino también las otras escrituras del Nuevo Testamento y sobre todo del Antiguo Testamento. Entonces, esos infiltrados tuercen, interpretan mal, y de ahí podemos ver, no solamente, como dijo Juan Soto, ahí comenta, dice, podría tratarse los unicitarios. Sí, la iglesia pentecostal unida es unicitaria, los unitarios, y es una cuestión ya de discusión trinitaria, y aquí no vamos a entrar en ese asunto todavía. Sino, por ejemplo, teólogos, pastores que están en las iglesias diciendo, no, Dios no condena a los gays. Dios no condena la homosexualidad. Y tenemos muchos libros con ese tinte, donde con las relecturas, ¿no? Y no me gusta eso, las relecturas de la Biblia me están diciendo algo diferente de lo que la Biblia dice. Yo estoy de acuerdo que se debe leer desde un enfoque, un ángulo diferente que pueda ayudarnos en la comprensión de la Biblia, pero no que en esa relectura me saquen una idea contraria a lo que la Biblia dice. Entonces, los falsos maestros tuercen las Sagradas Escrituras. Tenemos entonces las tres características. Ahora sí, la pregunta. La pregunta que va, me imagino que va a causar molestia en más de uno. ¿Ya estaban destinados los herejes para la condenación? Pues si leemos en la Reina Valera 60 y otras traducciones afines, vamos a encontrar la frase que dice: los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Desde antes, obvio, nos va a dar la idea de mucho tiempo atrás. Destinados. Y eso
se puede prestar a las famosas discusiones calvinistas, ¿no? Predestinados a la salvación desde antes de la fundación del mundo, y de allí, aquí los herejes están destinados desde hace mucho tiempo para esta condenación. Por supuesto, en la Reina Valera, para esta no es muy claro, pero sí condenación es muy claro. Entonces, no faltaría algún pastor o intérprete que diga, hey, aquí hay una evidencia que los herejes y los de su tipo han sido ya predestinados para perdición. Así como hay predestinados para salvación, también hay predestinados para condenación. Y eso ya es una discusión bastante fuerte. Yo no lo quiero aquí, y no creo que Judas esté pensando en eso. Vamos a tratar de explicar esa frase. La frase en griego dice hoi palai. Los que desde lo antiguo, desde antes, y luego dice pro gegramenoi, y esa es una palabra compuesta. Pro, antes, gegramenoi, ahí es como, es un participio, y la palabra grama, escrito, y es como habiendo sido escrito de antemano. No es muy claro si eso escrito es escrito en los cielos o escrito en otra parte, pero allí sería bueno leer otras traducciones. Y una traducción que leí al principio es la Biblia de Jerusalén del año 2001, y en esa frase dice: algunos que hace tiempo la Escritura señaló para esta sentencia. Escritura, y lo ponen en mayúscula, la palabra escritura, eso significa la Biblia. Entonces, aunque no aparece la palabra grafé, escritura, la palabra griega grafé, no aparece en el texto de Judas, pero esta traducción dice que hace tiempo la Escritura señaló para esta sentencia. La Net Bible dice hombres que hace mucho tiempo fueron marcados para la condenación que voy a describir. Fueron marcados, ahí viene la palabra, marcados, para la condenación que voy a describir. Eso significa de que en algún punto fueron señalados para la condenación que Judas va a describir en los versículos siguientes. Leyendo un poco más, se puede llegar a una conclusión parecida a la de Net Bible, que los herejes ya estaban señalados, o sea, su futuro, que es la condenación, ya está enmarcado, ya está escrito. Ya está escrito en la Biblia. ¿Qué va a pasar con la gente de ese tipo? Y también hay que señalar aquí que son los versículos 5 adelante, se habla de condenas. La condena a los que no creyeron en el desierto, la condena a los ángeles que no guardaron su dignidad, la condena a Sodoma y Gomorra, luego más adelante los Corea, Caín, a Balaam, más adelante profecía de Enoch, todos hablando de juicio. Entonces, ya en textos antiguos, al parecer, hay señalamientos de que todo aquel que es impío, que, siguiendo la segunda categoría, que toma la gracia de Dios como libertinaje para pecar, y que niegan que Jesucristo sea el Señor,
va a recibir condenación. Leyendo el comentario de Eugenio Green, él sostiene algo parecido. Les cuento a modo de chiste. Cuando estuve escribiendo algo de este versículo para una clase de la Academia Bíblica Pesher, estuve comentando lo que estoy diciéndoles, mi interpretación de que los que estaban señalados con anticipación son los que encontramos en los versículos 5 para adelante. O sea, Judas está diciendo, ya, los que en el pasado recibieron el castigo son como ejemplo para los herejes que voy a mencionar. Entonces, estuve comentando eso y me salió esta interpretación. Y luego agarré el comentario de Green y él decía casi lo mismo. Y yo, en mi carnalidad, dije, él se copió de mí. Bueno, obvio que no, porque yo recién estoy leyendo, interpretando, y él ya tiene publicado su libro hace muchos años, ya en inglés. No, no se copió de mí, yo no me copié de él. No voy a decir de que ambos tuvimos la misma revelación, solamente es un ejercicio académico en el que ambos llegamos a la misma conclusión. Que el pasaje no se refiere a que los herejes ya han sido condenados, y condenados a hablar del infierno desde antes de la fundación del mundo, sino que, como dice la del Bible, que desde hace mucho tiempo atrás fueron marcados para la condenación que va a describir. ¿Quién va a describir? Judas. ¿Dónde? Versículo 5 en adelante. Muy bien, mis estimados hermanos y amigos, debo resumir. Judas 4 nos lleva a pensar en una realidad. La realidad que enfrentó Judas y la realidad que enfrentamos hoy. Judas se enfrentó a algunos infiltrados, algunos que se han introducido solapadamente, o sea, se comportaban como cristianos, se vestían como cristianos, hablaban como cristianos, pero no lo son. Luego sacaron su verdadera identidad. Ellos son impíos, ellos toman la gracia de Dios como libertinaje, como pretexto para pecar. Ellos niegan que Jesucristo sea Señor soberano, que ellos niegan que Cristo sea Dios. Pero personas con esas características o personas que actuaron de manera semejante fueron condenados en el pasado. Y esa misma realidad les espera a los herejes, a los infiltrados. ¿Qué debemos hacer nosotros? Bueno, recordar lo que dice el versículo anterior, el versículo 3. Contender eficazmente para el beneficio de la fe. ¿Cuál fe? La fe que ya fue dada a los santos, la fe que encontramos en la Biblia. Muy bien. Antes de entrar a los saludos, antes de entrar a leer algunos comentarios o leer algunas preguntas, voy a decir de qué vamos a hablar en una próxima charla. La próxima charla va a ser sobre el versículo 5. Y la pregunta principal en la que vamos a discutir o vamos a comentar es ¿quién salvó a los israelitas del Éxodo? Usted dirá, obvio, Dios. Sí, pero quiero ir más allá, especialmente lo que dice el texto griego. Y a la luz de ello, dar una interpretación cristológica. De antemano les digo de que según Judas, aunque no aparezca la Reina Valera, pero sí en textos griegos antiguos, el sujeto salvador y el sujeto
castigador es Jesús. En la próxima charla argumentaré por qué. Muy bien. Ahora permítanme saludar a las personas que se han conectado. Luis Jovel, no sé si sigue todavía allí. Saludos. Mi esposa, que también está siguiendo la charla. Ricardo de Perú, ya dije. No, Ricardo González, Juan Soto de Perú, de Perú, en la frontera entre Perú y Chile. Helen Rojas, saludos a Basti, a Simón Berengo, a Julio Cristóbal, un primo que desde chico nos conocemos, a María Salazar, José Villanueva, Baldomero Galvez, Sara, Eloy Guamán, que fue mi alumno en el Seminario Teológico Iglesia Evangélica Peruana en Huánuco, al administrador de la Iglesia Presbiteriana del Arco Trujillo, al doctor Alfredo Galván de México, a Abraham Josué, a Manolo Orozco y a Marco Huerta, que espero algún día tener el privilegio de conocer personalmente. Entre los comentarios, pues no hubo ninguna pregunta. La pregunta que sí está, dice, ¿podría tratarse de los unicitarios o los unitarios? Sí, efectivamente. Y comentó también que el universalismo cristiano, sí, ese es un peligro grande. A comentar, no, aquí ya es Juan Soto, dice, ¿cuál es el fundamento de los calvinistas o ultracalvinistas al usar este verso para decir que hay predestinados a salvación? Bueno, voy a ser sincero, desconozco mucho de todos los argumentos que usan los ultracalvinistas, desconozco mucho. Sé de que entre los calvinistas hay diferentes grados, los supra, ultras, y los moderados, etc. Pero soy consciente o soy conocedor de que hay una facción que cree que no solamente hay predestinación para salvos, sino también predestinación para los que no van a estar en el grupo de los salvos. ¿Cuál es el texto que usan? Bueno, un texto es justamente Judas 4. Ese sería un texto clave. Y pues la otra es la cuestión lógica. Si Dios predestina a unos para salvación, el otro grupo, obvio, que no ha sido predestinado para salvación, aunque Dios no haya dictaminado su predestinación, su condenación de antemano, al no ser predestinados o elegidos, van directos a la condenación. Por supuesto, eso es un tema de larga discusión, no entre los calvinistas y luego las demás personas, teólogos, sino desde tiempos antiguos. Es una discusión amplia. Y yo lamento, Juan Soto, de no poder ayudarte con esa pregunta. De antemano digo, no soy calvinista ultra. Y pueden criticarme por esto, yo podría ser considerado, no existe esa categoría, pero podría ser catalogado Calvi Army, que quisiéramos acuñar una palabra. Creo que los dos puntos teológicos tienen base bíblica. Por supuesto, la idea sería buscar la conciliación. Bueno, carminiano, dice Luis Huerta. Interesante. Pero no voy a hablar de mi postura teológica, pero creo que ambos teólogos han hecho un gran aporte. El problema ha sido de los seguidores que no entendieron a sus maestros y crearon una gran brecha que hasta hoy en día sigue separando miembros. Y para mí son temas secundarios.
O sea, yo no condeno a mi hermano arminiano o a mi hermano calvinista. Eh, para mí es cuestión secundaria de fe. Ninguno de los dos están negando que Cristo sea Dios, ninguno de los dos, excepto algún sector del calvinismo que a veces por decir sos salvo, salvo, salvo por siempre, ya se dan en libertad para pecar. No todos, pero hay algunos calvinistas que sí lo hacen. Porque ya salvo, salvo, y pase lo que haga, peque lo que peque, igual se va a salvar. Ok. El molinismo, bueno, esa es otra cuestión teológica que el que mejor pueda responder a esa pregunta quizás sea Luis Huerta, Luis Jovel u otros. La verdad, son acercamientos teológicos y, como decía uno de mis profesores de teología, la teología cambia. Tu postura teológica puede cambiar con el tiempo. Lo que no debes cambiar es tu acercamiento a la Biblia, o sea, tu relación con la Biblia, que es la palabra de Dios. Bueno, no suelo hacer esos tipos de comentarios, pero ya se nos ha pasado el tiempo y habrá, imagino, eh, otro, otro espacio para seguir charlando. Aquí vamos a comentar la epístola de Judas, no exegéticamente de manera profunda, pero sí intentar rescatar algunos detalles que nos van a ayudar a una mejor comprensión del texto y una mejor aplicación del texto. Bueno, mis hermanos y mis hermanas, que posteriormente van a ver también el video, el Señor los bendiga grandemente. Muchas bendiciones, saludos a todos.